Por favor, quiero que todos los niños vayan a su clase con sus maestras. Las maestras de escuela dominical de niños. Les puedo asegurar que sus hijos están en buenas manos. Están aprendiendo de la palabra de Dios, les enseñan lo que es la exposición de la palabra de Dios. No es la idea de que los niños se vayan en este momento, no es la idea de que nos dejen sin hacer ruido. No es que estando los niños aquí interfieran a la predicación, de ninguna manera. Más bien es aprovechar este tiempo para que los niños también aprendan de la palabra de Dios en su nivel, en su lenguaje, y que al salir, tanto nosotros como los niños, hayamos aprendido algo del Señor. Esta es la idea. La idea, no, los niños aquí no nos estorban. Aquí los niños no es que tengamos que buscar una estrategia para que estemos sin niños, no. Los niños son bienvenidos también. Es parte de la iglesia. Y como necesitamos enseñarles a los niños la palabra de Dios, por eso también utilizamos este espacio para que la conozcan a su nivel. Y nosotros nos quedamos escuchar la palabra de Dios, así como lo dice la palabra. Palabra de Dios más sólida. A los niños hay que darles leche espiritual. Aunque bueno, a veces hay adultos que también necesitan la leche espiritual, pero por lo menos de manera general, el Señor ha estado preparando un mensaje para esta iglesia. Mi hermano Mike, qué gusto otra vez volverte a ver. Y lo mejor es tu disposición en compartir la palabra de Dios. Dejo este lugar a mi hermano y nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto en saludarles, un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Y pues, para poder entrar de lleno al estudio y la meditación de la palabra de esta casi tarde, pues les pido que ahí donde están puedan inclinar su rostro y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de reunirnos, de alabar y bendecir tu nombre, pero también la oportunidad que tenemos de meditar en torno a tu palabra, de tener una Biblia en nuestras manos, de abrirla, de estudiarla. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú me ayudes a compartir este mensaje, y también te pido por cada una de las personas que está acá, que puedan escuchar con atención y sobre todo aplicarlo en sus vidas, en aquello que se tiene que aplicar, Señor. Háblanos en esta mañana, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, y todos dicen amén. Sin balconear a nadie, sin decir, sí, de seguro esa es mi mamá, o es mi tía, o es mi abuelita. ¿Qué creen que esta señora podría estar pensando o diciendo? ¿Qué creen que podría venir ahí a su mente mientras está observando algún comportamiento? Yo me atrevo a decir que hay muchas frases que puedan estar viniendo a su mente, pero hay una clara manifestación de inconformidad de esta señora, pero más de inconformidad, yo creo que tiene que ver con algo relacionado con necedad. Yo creo que esta persona está diciendo algo como de, estos, pero de verdad que son necios. Estas personas son tercas, ¿no? Esta es como esa expresión de, te lo dije, ya te lo había dicho, ya habíamos platicado de esto y vuelve a ocurrir. De hecho, por ahí tenemos una frase, un refrán muy conocido que tiene que ver con la necedad. ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿No se lo saben? Yo estoy seguro que sí. A palabras necias, oídos sordos, ¿no? Ese es el refrán. Y hay un chorro de frases relacionadas con la necedad.
La Biblia está llena de proverbios, yo solamente les voy a mencionar algunos. Proverbios 10:21 dice: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El corazón entendido, dice Proverbios 15:14, busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Y obviamente un proverbio sumamente conocido dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero hacen también un contraste. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. A lo largo de la Biblia vamos a encontrar este concepto de necios o insensatos de manera indistinta. En el hebreo esta palabra incluso se podrá traducir como tonto. Se escucha tal vez más feo, pero ese es el concepto detrás del necio. Y si hacemos un poquito más de zoom a esta palabra, este insensato, este necio, este tonto es aquel que desprecia la sabiduría. Esta persona es aquel que se burla cuando es culpable. Esta persona es también el que es pendenciero, es el que nada más anda buscando pleito o quejándose por lo que se le está observando. Hay que echar pleito de eso. Y también es aquel que es incluso libertino, o sea que va a pecar y se va a dar ciertas libertades en temas de pecado. Todo esto engloba al insensato, al necio. Y me encanta cómo dice Proverbios 16:22, primero en la Reina Valera dice: manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Y como que queda medio no entendido en la Reina Valera, entonces lo podemos ver en otra versión, en la Nueva Versión Internacional dice: fuente de vida es la prudencia para quien la posee. El castigo de los necios es su propia necedad. Y yo creo que tú puedes pensar en algún momento de tu vida que has actuado como necio, como necia, o tal vez conoces a alguien que ha actuado de esa manera, y como dice ahí, tarde que temprano, el castigo de esas personas es su propia necedad, porque no han entendido, porque no han hecho caso al consejo, porque no han sido prudentes, porque no han sido sensatos, ¿no? Por eso este es el insensato. El día de hoy he titulado este mensaje de necios a justos, y como pudieron observar, nos vamos a basar en el capítulo 3, los versos 1 al 14. Y primero que nada quiero poner un poquito de contexto de lo que ya hemos estudiado hasta el momento en estos primeros 2 capítulos. El comentario bíblico Mundo Hispano dice lo siguiente: en los primeros 2 capítulos de la epístola, Pablo estableció su argumento acerca del origen divino, de su apostolado y de su evangelio. Ya lo vimos. Ahora, Pablo regresa a los Gálatas que estaban siendo influenciados por algunos judaizantes, quienes enseñaban que la salvación completa incluía también la ley. El apóstol les escribe para confirmar que la justificación no es por las obras de la ley, sino por la fe. Esta porción doctrinal es de mucha importancia para confrontar a muchos que quieren agregar más requisitos para la salvación, que es solamente por medio de nuestro Señor Jesús. Y entonces vamos a estudiar este pasaje en 3 partes. Vamos a platicar primero que nada de la necedad de los Gálatas. Vamos a platicar de la justicia de Abraham. Y por último vamos a platicar de la bendición de los que creen. Vamos a dividir el mensaje en estas 3 partes. Entonces vamos a ver esta necedad de los Gálatas. Es muy interesante cómo empieza el capítulo haciendo una declaración bastante contundente. Oh Gálatas insensatos. Y luego si vamos al versículo 3, vuelve a decir: ¿tan necios sois? En el griego, esta palabra que se traduce aquí en la Reina Valera como insensato o necio, puede ser el no entendido,
no sabio o incluso el necio. Y de manera interesante con este contraste de lo que veíamos con la palabra en el hebreo, en la nueva versión internacional dice Gálatas torpes. ¿Tan torpes son? Así lo traduce la nueva versión internacional. Así está en la Biblia. Imagínate que en lugar de decir Gálatas, hablara de los oriundos de Tecamachalco, ¿no? No sé cómo le dicen a los oriundos de Tecamachalco. ¿Cómo le dicen? Imagínate que así empezara la carta. Tecamachalquenses torpes. Ay, espérate, ¿no? Pero así empieza este capítulo, así se está dirigiendo a estas personas. El apóstol Pablo los llama insensatos. Esta palabra tiene el significado de una persona que puede pensar, pero tiene falta de percepción. O sea, no estamos hablando en el sentido de que alguien tiene un problema mental. Dice, estas personas sí pueden pensar, pero no están percibiendo adecuadamente. Dice, eran como una persona con miopía. Los que tenemos lentes, ¿no? Si no traemos estas cosas, pues no vamos a ver muy bien qué digamos. Esa persona piensa, pero no puede percibir los objetos que lo rodean. Los Gálatas podían pensar, pero no podían percibir el evangelio verdadero que es por la fe. Entonces por eso Pablo se dirige a ellos como Gálatas insensatos, Gálatas necios, Gálatas torpes. ¿Y por qué los tacha de esta manera? ¿Por qué se está dando este lujo o esta manera tan fuerte de llamarles? Pues miren, si seguimos leyendo en Gálatas, ahí mismo en el resto del versículo dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Si lo vemos en la nueva versión internacional dice lo siguiente, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Y aquí aparece este verbo muy interesante. Este verbo en el griego que se traduce aquí como fascinar o hechizar, sí puede ser un tema relacionado con echar un mal de ojo, ¿no? Hay gente que todavía cree mucho en eso, ¿no? Y trae por ahí sus pulseritas para evitar los males de ojo. O pone ellos también tienen ahí su ojote por si les echan el mal de ojo, pues yo también ahí va de regreso, a mí nada me va a afectar con esos ojitos, ¿no? Pero literalmente este verbo que aquí se traduce como fascinar o hechizar, podría ser el echar mal de ojo, que era una costumbre en lugares como Galacia, en la que sí en efecto pues había hechiceros que podían estar haciendo un mal de ojo. O sea, eso sí sucede. Y de otra manera, este encantamiento, este hechizo, pues también tendría que ver con dirigir a otros al error mediante artes malvados. Es decir, hoy día en lugares como Puebla, tú vas a Cholula, ahorita en domingo, y te pueden hacer una limpia sin problema ahí en el área pública. Ahí están todos para que vayas por hacerte tu limpia. La gente va y acude, la gente pide favores a través de ciertas dinámicas como esas. Al final lo que está ocurriendo, independientemente de todo el ámbito espiritual, es que estás dirigiendo a otras personas a cometer un error mediante artes malvadas. Y entonces Pablo ocupa este concepto que tiene que ver, pues si tú quieres, con una brujería, con un hechizo, con artes malvadas, para hablar de cosas que están ocurriendo de engaño en temas doctrinales. Es decir, no los está regañando porque se andan haciendo la limpia, ¿no? No le está diciendo eso. No le está diciendo, oye, ¿por qué fueron a que les hicieran esta limpia por el mal de ojo? No le está diciendo eso. Está ocupando estos conceptos relacionándolos con los engaños que están recibiendo como supuestos creyentes. De hecho, el comentario bíblico Mundo Hispano dice, Pablo les habla en una manera figurada para poner énfasis en su punto. Es como decir, ¿quién te embrujó para hacer esto?
La palabra hechizar es usada por Pablo para traer más luz a su exhortación. Martín Lutero en su comentario dice, así como el hechicero clava sus funestos ojos en un niñito hasta hacerle daño, así el pernicioso maestro clava su ojo maligno, es decir, su impío saber, en las almas sencillas hasta haber viciado en ellas el correcto entendimiento. Es interesante cómo ocupa Pablo este contraste con temas de hechicería. Y la Biblia de Estudio Diario Vivir dice, los creyentes de Galacia habían sido fascinados por los argumentos falsos de los maestros hasta dar la apariencia de que estaban bajo la influencia de un encanto, ¿no? Así como, ¿qué está pasando aquí? Esto no podría estar ocurriendo de esta manera, dice Pablo. Si seguimos leyendo, podemos seguir viendo a qué se refiere Pablo. ¿Por qué los está regañando de esta manera? En los versos 2 al 5 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y para tener un poquito más de claridad, si ahora lo leemos en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que se aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Han tenido tantas experiencias en vano, si es que de veras fue en vano? Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Y mira, podemos desglosar estas preguntas que Pablo plantea. Y las respuestas son bien obvias. Las respuestas para cada pregunta deberían ser sumamente obvias y contundentes. A Pablo le encanta hacer uso de este tipo de lenguaje. Constantemente está haciendo preguntas retóricas que se van a contestar por sí mismas. No necesitamos que alguien nos ayude a contestarlas. Hay preguntas muy complicadas, pero muchas de estas preguntas retóricas tienen su respuesta inmediatamente. Mira, la primera pregunta es, ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Aparentemente los Gálatas se estaban yendo por la opción de que pues la recibí por la ley, por las obras de la ley. La pregunta 2 dice, después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? O sea, otra vez, tema de obras. ¿Han tenido tantas experiencias en vano? O sea, todo lo que han visto, todo lo que han vivido, ¿no sirve de nada? Y la última pregunta que plantea por ahí dice, al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Todas las preguntas te aseguro que las puedes contestar correctamente. Porque las respuestas no necias, las respuestas sabias, nos indican lo siguiente. Pregunta número 1, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo recibieron? El Espíritu por fe. Pregunta 2, pues dice, ¿van a pretender ahora perfeccionarse con espíritus humanos? La respuesta sería no, porque tenemos que permanecer en el Espíritu. Si recibí el Espíritu por fe, pues déjame permanecer en el Espíritu. La pregunta 3, ¿han tenido tantas experiencias en vano? Pablo incluso va a decir, pues no, las cosas no han sido en vano, han habido cosas que han ocurrido por cierta manera, de cierta razón y por cierta manera. Y la última pregunta es, ¿Dios hace todo esto por las obras o por la fe? Y nuevamente la respuesta es, pues Dios obra por la fe, no por lo que la gente esté haciendo. Y mira, a mí siempre me da mucho pesar cuando empieza esta temporada del año
que nos acercamos hacia fin de este mes, inicios de noviembre y luego vienen inicios de diciembre, y hay gente que está ferviente y creyente en que debe hacer obras de la ley o ciertas obras, cumplir ciertas mandas para lograr satisfacer a Dios y que Él haga lo que ellos quieren que se haga. Y los ves fervientes, o sea, lo creen. Le podríamos echar esta pregunta de ¿quién te hechizó? ¿Por qué estás fascinado de esa manera? Y tal vez es fácil hacer ese contraste con personas así, pero hay veces que como cristianos, porque Pablo le está hablando a unos Gálatas cristianos, a veces podríamos caer en el error de también seguir tratando de hacer obras para poder quedar bien con Dios, ¿no? Para poder lograr ciertas cosas cuando no es así. Ahora, si seguimos estudiando esto, la Biblia de Estudio del Diario Vivir dice, al plantear estas preguntas, Pablo esperaba lograr que los Gálatas vieran otra vez a Cristo como el fundamento de su fe. Y yo creo que eso es algo que cuando Martín Lutero estudia este pasaje y lo ve en comparación con lo que está ocurriendo, dice, claro, esto es lo que tenemos que enfatizar. Cristo, el fundamento de la fe, no cualquier otra cosa. Mira, me voy a adelantar un poquito sin spoilear tanto el capítulo 4, pero en el capítulo 4 dice lo siguiente en la Nueva Versión Internacional, en los versos 8 al 11, dice, antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Dice Pablo, ya habíamos platicado de todo esto. Los judaizantes están ahí con todo con los gálatas, diciéndole, tenemos que cumplir las obras de la ley. Y Pablo dice, ¿quieres volverte a esclavizar a eso de lo cual eras antes? Por eso le dice, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces? Eso no tendría mucho sentido. Los creyentes en Galacia sabían que no recibieron el Espíritu de Dios por obedecer la ley judía. Pablo enfatizó que así como comenzaron la vida cristiana en el poder del Espíritu, de igual manera crecerían por el poder del Espíritu. Los Gálatas dieron un paso atrás cuando decidieron cumplir con las leyes judías. Los Gálatas sabían que habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron, no cuando obedecieron la ley. No obstante, rápidamente se volvieron de las enseñanzas de Pablo a las novedades de los maestros en su ciudad, por lo que necesitaban el don de la perseverancia que da el Espíritu Santo. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención pensar en las personas cristianas que quieren judaizar y digo, no entiendo en el momento en que leen Gálatas, ¿qué hacen? ¿Cómo justifican especialmente estos judíos mesiánicos, por ejemplo? ¿Cómo justifican cuando llegan con esto? ¿O no lo están leyendo bien? O como dice Pablo, pues están fascinados, están hechizados con algo porque no estarían dando lectura a esto. Y entonces aquí la pregunta para ti es, si en algo podrías decir que tú estás siendo necio, si en algo estás siendo necia, si en algo tendríamos que aplicar la cara del inicio de, no, ya te habíamos dicho eso no va por ahí. Si en algo alguien te podría cuestionar de, oye, ¿estás bien? ¿O estás como medio hechizado o encantado de algo? Ahí tú pregúntatelo. Si hay algo que te puedes asociar con lo que está ocurriendo aquí con estos Gálatas. Pero Pablo no se queda ahí. Como estas personas están judaizando, pues entonces va a aprovechar un excelente ejemplo. Pues va a hablar de Abraham. ¡Ay, el padre Abraham! ¿No? Vamos a hablar de un personaje, le dice Pablo, ok, no me crean a mí,
Déjenme poner el ejemplo del padre Abraham. Me voy a brincar ahorita un versículo, pero regreso en un momento. En el capítulo 3, verso 8, la primera parte dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, y ahí le pongo pausa tantito, Pablo va a abordar un tema que ya hemos platicado en otras ocasiones, especialmente cuando estuvimos estudiando el libro de los Romanos, entramos de lleno a esta doctrina de justificación por fe. Y solo a manera de recordatorio, pues aquí aparecen dos conceptos importantes. Justificar es declarar o pronunciar a alguien justo. Es lo que ocurre en un tribunal. Es lo que ocurre cuando alguien dice, tú no eres culpable. Pero aquí no es por lo que tú hayas hecho o no hayas hecho, sino que es por fe. Esta convicción moral, especialmente esta dependencia en Cristo para salvarse. Este concepto que tiene que ver con que Dios te dice, tú no eres culpable, porque todo lo que te correspondía ahí, lo trasladé sobre mi Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y lo que tú merecías, Él lo tomó en tu lugar en la cruz. Todo eso está detrás de justificación por fe. Entonces Pablo va a entrar de lleno a este tema aquí. Y si seguimos leyendo, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y entonces tenemos que recordar lo que ocurrió en Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12, versos 1 al 4, dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Es importante tomar en cuenta aquí la edad. Ya Abraham no era un jovencito, ya Abraham era una persona adulta, mayor. Entonces, a la edad de 75 años, Abraham le cree a Dios y responde su voz cuando es llamado. Si ahora regresamos al versículo 6, ahí en Gálatas dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este concepto en el griego que se traduce aquí como creer es pensar que algo es verdadero, dar crédito, poner confianza, ¿no? Entonces le está creyendo a Dios, está poniendo su confianza en Dios, le da crédito. Y aparte dice que le fue contado por justicia. Justicia es esa condición aceptable delante de Dios. Por eso necesitamos ser justificados delante de Dios. Ahora, Pablo está haciendo referencia nuevamente a algo que ocurrió en Génesis, o que encontramos en Génesis. Y ahora vámonos a Génesis capítulo 15, versos 1 al 6. Y dice, después de estas cosas, Abraham está nuevamente cerca de la edad de 75 años, estamos en ese mismo tiempo. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? ¿Cuál había sido la promesa? Que le iba a bendecir a él y a quién más. Y a todas las familias de la tierra. Dice, oye, pero pues ni hijo tengo. ¿Cómo es que me vas a bendecir? Primero que nada a mi familia y después a todas las familias de la tierra si ni hijo tengo. ¿Qué me darás siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar.
y le dijo, así será tu descendencia, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora pregunta, ¿Abraham le está creyendo a Dios porque ya su mujer está embarazada? No, todavía no. ¿Abraham le está creyendo a Dios porque ya tiene en sus brazos al hijo de la promesa? No, todavía no. Incluso ahorita vamos a ver que hay otras cosas que todavía no ocurren y que por eso Pablo tiene que poner el ejemplo de Abraham como alguien que es justificado por fe, no por obras. En Romanos capítulo 4, versos 3 y después me brinco al 9 al 11, dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? Porque alguien podrá decir, pues claro, estamos hablando de Abraham. ¿Acaso no es también para los no judíos? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta su fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Abraham ni siquiera había cumplido con ese requisito de los judíos o de los judaizantes, porque todavía no ocurría. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Eso fue aparte, fue después. Entonces Pablo está poniendo el ejemplo de Abraham como alguien que cree a Dios y además deposita toda su confianza, toda su fe en esas promesas. No dependiendo de obras, no dependiendo de nada más. Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. En Romanos capítulo 4, versos 11 en adelante dice, por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen los pasos de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía estaba incircunciso. O sea, Pablo está en Romanos también enfatizando el punto de esto es para judíos y no judíos, independientemente de la práctica que tengas como judío o judaizante. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Y entonces en el verso 9 de Gálatas 3, dice de modo, ahí dice versículo 7, pero es el 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y es muy interesante que aquí Pablo tiene que ponerle un adjetivo a Abraham. Dice con el creyente Abraham. No dice con el padre de los judíos, no dice con el ejemplo máximo de los judíos, dice con el creyente Abraham. Porque mira lo que dice Martín Lutero. Estas palabras van dirigidas a Abraham, pero no a un Abraham cualquiera o al Abraham carnal, sino al Abraham que ya es creyente, obediente, espiritual, un hombre completamente cambiado. De esto se desprende que la Escritura quiso enseñarnos que nadie es hijo de Abraham si no es hijo y descendiente de este preciso Abraham. Y esto es verdad hasta tal punto que incluso llegan a ser hijos de Abraham los que no son sus descendientes carnales, a saber los gentiles. Es decir, no estamos hablando solamente de una descendencia directa de sangre. Y que entonces ahí podríamos decir, claro, es que estos son los hijos de Abraham. Sino estamos hablando de los hijos del padre de la fe, de Abraham creyente, si tú también has creído lo mismo que él creyó. Martín Lutero sigue y dice, los de la fe serán benditos con el Abraham que cree, no con el Abraham que engendra físicamente o que hace alguna otra cosa, pues la Escritura asigna hijos o descendencias solo al Abraham creyente. Por lo tanto, los que carecen de fe no llevan la imagen de su padre ni obtienen su herencia, así que ni siquiera son hijos
sino bastardos nada más, dice Martín Lutero. O sea, si tú no crees, así como el padre de la fe creyó, dice, tú no vas a ser considerado dentro de estos hijos de fe. La Biblia de Estudio Diario Vivir dice, el argumento principal de los judaizantes era que los gentiles tenían que hacerse judíos para poder ser cristianos. Pablo expuso lo débil de este argumento al demostrarles que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que tienen fe, no los que guardan la ley. Abraham mismo fue salvado por fe. Los creyentes de todos los tiempos, de toda nación, reciben la misma bendición de Abraham. Esta es una promesa consoladora, una gran herencia y un fundamento sólido para vivir. Entonces no es de extrañarse, pues que en Hebreos capítulo 11, en el famoso Salón de la Fama de la Fe, pues está ahí Abraham, ¿no? Y el escritor de Hebreos nos deja claro, dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Así que de este solo hombre ya en decadencia nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo, incontables como la arena a la orilla del mar. Y sabemos la historia de Abraham. Sí, la regó, se equivocó, pero le creyó a Dios y Dios le dio a Isaac. Y de ahí pues el resto es historia, ¿no? Abraham le creyó a Dios y obedeció lo que Dios le había dicho que hiciera. Y así como yo te preguntaba hace un momento atrás, que hablábamos de la necedad de los Gálatas y te preguntaba, oye, ¿habrá algo en lo que estés actuando, que estemos actuando con necedad, de que estemos fascinados, estemos hechizados? Pues aquí podríamos hacer un contraste también con Abraham y preguntarnos si nosotros creemos en Dios, si tenemos fe como la fe de Abraham o como los hijos de fe de Abraham. Ojalá que la respuesta sea sí. Sí, Señor, yo te creo de esa manera. No dependo de nada más que esa confianza absoluta en ti. Y entonces llegamos al último bloque de este mensaje. El resto de los versículos a partir del 10 vamos a ver sobre esta bendición que encontramos en los que creen. Gálatas 3, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En la Nueva Versión Internacional dice, todos los que dependen de las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Alguien de ustedes recuerda cuántos mandamientos hay en el libro de la ley? ¿Alguien se acuerda? ¿Más o menos? Aparte de los 10 que conocemos, bueno, espero. Cerca la bala ahí, Gama. Muy cerca la bala, según algunos especialistas, dicen que hay 613 mandamientos en el libro de la ley. Entonces, pues dice, oye, es que yo ya llevo cumplidos 5. Híjole, te faltan un chorro. Te faltan 608 más o menos. Bueno, ya llevo 13, te faltan 600. Y por eso dice, pues vas a ser maldito porque si no practicas fielmente todo, algo vas a estar fallando. Pablo está citando a Deuteronomio 27, 26 para probar que en oposición a lo que los judaizantes enseñaban, la ley no puede justificar y salvar. Te vas a equivocar en alguno de ellos. Solo puede condenar. El quebrantar uno solo de los 613 mandamientos trae condenación sobre una persona. Y como todos han quebrantado los mandamientos, todos están condenados. La ley nada puede hacer para cambiarlo. Y Romanos lo deja claro, no hay justo ni uno solo. Ni uno solo.
obviamente con excepción de Jesucristo. Martín Lutero dice, el que se circuncida no cumple un ápice de toda la ley, es decir, ni esto va a cumplir de los 613 si te circuncidaste como judaizante, como judío. Por lo tanto, tampoco cumple si hace alguna otra obra de la ley. El resultado es que con aquella palabra Moisés ha amarrado a todos los hombres a la maldición, y al decir maldito todo aquel, no quiso indicar otra cosa que ningún hombre podrá hacer lo que está escrito. Por eso todos están malditos. Lo voy a poner de otra manera. Es como si te asignaran una tarea que ya sabes que no vas a poder hacer. Vamos a pensar que tú tienes ciertos niveles de estudio. Vamos a pensar que estudiaste hasta secundaria y llega alguien y te dice, tienes que contestar este examen y es cálculo integral y diferencial. Y tú dices, no tengo ni la menor idea cómo se contesta ese. Pues en efecto, vas a reprobar el examen, pero lo tienes que contestar. Pero es que no sé eso, lo tienes que contestar. Dice, ningún hombre podrá hacer lo que está escrito, por eso todos serán malditos y todos necesitarán a Cristo como Redentor. A fuerza vas a necesitar que el profe te ayude a contestar el examen. Conforme a lo que dice el apóstol y conforme a la verdad misma, no puede haber, por lo tanto, ninguna duda. Los que hacen las obras de la ley, no por eso cumplen la ley, porque haciéndolas no las hacen. Porque no lo vas a lograr, no se va a poder. Por eso repito los ejemplos que te decía eso hace rato. Me da tristeza porque sé que la gente lo hace con toda su fe y con toda su voluntad, pero eso no va a ser suficiente. Aunque regresen con las rodillas destrozadas, aunque hayan invertido todo el ahorro de un año, aunque hayan caminado 3 días, eso no va a ser suficiente. Porque eso no satisface, no va a haber un cumplimiento de lo que pide Dios. Entonces Pablo enfatiza un punto muy importante que ya sabemos bien. Versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y esto lo podemos recordar en lo que ya hemos estudiado en Romanos capítulo 3, verso 20. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que te permite la ley? Pues sí, saber que el adulterio está mal, saber que el robo está equivocado, ¿no? Saber que la idolatría está equivocada, pues te permite descubrir qué es lo que es el pecado, pero no vas a ser justificado por ello. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No por ello deja de ser buena, porque aquí el punto es no confundir porque hablamos de que eres maldito. No está diciendo que la ley es maldita. Por eso la ley era buena, tuvo un propósito santo en el programa de Dios, pero la ley no fue dada para salvación, como algunos judaizantes estaban enseñando. Y como algunas otras religiones siguen enseñando, porque te dicen tienes que hacer A, B, C y D, y entonces te vas a ganar el cielo. Entonces te vas a ganar el favor de Dios. Pablo continúa diciendo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Cuando Martín Lutero descubrió esta frase, le molestaba, porque no comprendía el concepto de justicia. Acuérdate que Martín Lutero era un monje, o sea, él era una persona que se estaba pegando a todo lo que él sabía, todo lo que conocía. Acuérdate que te platicaba que era una persona que tenía tanta condenación que después de salir, de haberse confesado, todavía no llegaba ni siquiera a su dormitorio y ya regresaba a decirle al sacerdote, ya volví a pecar en mi mente, otra vez estoy teniendo malos pensamientos.
Y entonces cuando él descubre esta frase, él odiaba esta frase en un inicio. Decía, esto no es posible, porque por más justo que yo quiera ser, no puedo, no lo logro. Y él estaba tratando de hacerlo, ni siquiera era alguien rebelde que estaba en pecado. O sea, él estaba tratando de ser justo, pero por sus obras, por sus méritos. Y dice Martín Lutero que él odiaba esta frase. Decía, no, esto no es cierto, no puede ser así, porque yo sí quiero ser justo. Hasta que descubre que la justicia no depende de él, que el ser nombrado justo no dependía de sus obras, sino que estaba siendo justificado por fe, por lo que Cristo ya había hecho por él. Y entonces cobra un sentido totalmente diferente la expresión. El comentario bíblico Mundo Hispano dice, la ley no trae el favor de Dios, pero sí lo hace la fe. La segunda cita que Pablo usa es Habacuc 2:4. El contexto histórico en el tiempo de Habacuc era uno de sufrimiento por la invasión de los babilonios. El justo esperará en la salvación. Pablo toma el concepto de la fe en un sentido más espiritual, sea en un contexto histórico o espiritual. Es por medio de la fe que el hombre obtiene o llega a tener una buena relación con Dios y vive delante de Él en este mundo. Esta porción en Habacuc también se menciona en Romanos 1:17, en Hebreos 10:38, para mostrar la importancia de la fe en Dios. Porque el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Y entonces llegamos al versículo 13. Dice ahí Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Era la forma más cruel de morir. Y tal cual, por eso era una especie de maldición estar ahí colgado en esa cruz. Pero a través de eso, Cristo nos redime. Y la redención va de la mano con el concepto de justificación por fe. Porque el concepto en el griego de redimir comúnmente se traduce como esta compra de esclavos que pueden obtener su libertad, ¿no? Están recibiendo un pago para ser libres, pero en el caso de la libertad que tenemos en Cristo es porque Él trae esa libertad del dominio de la ley por precio de la muerte en la cruz. Esa muerte que sustituye o que paga un precio para que no tengamos que depender de la ley, pero en consecuencia tenemos que poner nuestra fe en ese acto de redención. Romanos 3, 21 y 26 al 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25 y 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Se tenía que hacer justicia? Sí. Y eso ocurrió con Jesucristo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y en el versículo 14 de Gálatas 3 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, en lugar de recibir maldición, podemos recibir bendición. Aquí Pablo hubiera podido hacer una pregunta retórica, ¿qué prefieres? ¿Recibir maldición o bendición? Sería medio absurdo decir, pues que me maldigan. No, yo quiero ser bendito. Yo quiero recibir bendición. Y Martín Lutero dice, Abraham
sería padre de muchedumbre de gentes en la fe. Esta fe es lo que fue prometido en la bendición. Así que el apóstol vuelve a aludir aquí al hecho de que los gentiles llegan a ser hijos de Abraham, no porque estén andando en sus pisadas, sino porque le habían sido prometidos. Y solamente lo imitarán porque habrán de ser sus hijos como resultado de la promesa de Dios y su cumplimiento, no como resultado de lo que los gentiles mismos harán, ni de sus esfuerzos por imitar a Abraham. En efecto, los gentiles fueron hechos hijos de Abraham no por sus propios méritos, pero tampoco por ningún otro conducto, sino únicamente por medio de Cristo, quien por sus méritos obtuvo para ellos este privilegio y quien fue aceptado por ellos mediante la fe. Entonces va a cerrar como este paréntesis, bueno, no paréntesis, más bien esta idea de Abraham, el padre de la fe, y que los hijos verdaderos de Abraham son los que creen. Tiene que ver nuevamente con el tema de lo único que te es necesario es que pongas tu fe en el Señor Jesucristo, que confíes en ello, en ese acto de salvación. Ahora, ¿cómo es que recibimos esta bendición en lugar de maldición? Bueno, podemos hacer como un recorrido de lo que acabamos de leer de los versos 10 al 14. La primera cosa que es importante mencionar es, pues el ser humano queda condenado por la ley porque no puede cumplirla en forma perfecta, es lo que dice el versículo 10, ¿no? Va a haber condenación. Si lo único que te quieres apegar es, voy a cumplir la ley, ya estás condenado. Entonces, el punto 2 es, el ser humano puede llegar a ser justo solamente por medio de la fe en la obra redentora de Cristo. ¿No vas a lograrlo mediante las obras de la ley? Confía en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él ya lo hizo por ti. Cristo entonces hace posible esa liberación porque se hizo maldición por nosotros. La maldición te correspondía a ti y me correspondía a mí, pero Cristo es el que se volvió maldito en esa cruz. Y la cuarta es por medio de la fe en Cristo, todos, judíos y gentiles, podemos recibir la bendición del Espíritu Santo. Es para todos. Lo único que se requiere, fe. Yo te pregunto, pues, ¿quieres recibir bendición en vez de maldición? Pues, yo creo que sí, ¿no? Pues nada más lo que se necesita es creer en Dios, no en tus propias obras, no en qué tan espiritual incluso a veces te sientas o te creas. Hay que creer en Dios. Hay que poner nuestra confianza en Él. Señor, te doy gracias por tu palabra. Y Señor, te doy gracias porque en ocasiones se necesitan personas como un Pablo que inicia con un capítulo diciendo, ustedes son unos necios, son unos torpes. Hay veces que no suena muy bonito, o hay veces que no nos gusta escuchar ese tipo de expresiones, pero Señor, yo te pido que nos ayudes y nos cuides de estar cegados con esa necedad, de pensar que nuestros caminos conforme a nuestras obras, nuestros méritos, son suficientes, y que tengamos bien en claro que no depende de nosotros ni de lo que hagamos, sino de esa confianza que podamos tener en esa obra redentora que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque tú recibiste la maldición para podernos bendecir. Te pido que nunca se nos olvide lo que tú hiciste en esa cruz. Gracias por la redención que tenemos por tu sangre. Y gracias que nosotros, aunque no estemos judaizando y aunque no estemos cumpliendo al pie de la letra cada indicación de la ley, podemos ser considerados dentro de la familia de la fe y ser hijos verdaderos del Padre de la fe, que es Abraham. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser
y a dar un buen testimonio de lo que significa vivir por fe, Señor. Te lo pido y agradezco en el nombre del Señor Jesucristo. Y todos dicen amén. Que Dios les bendiga.